Muy buenas noches, amados, bendiciones. ¿Se escucha bien por ahí? Oscar Fernández, perfecto. Muy buenas noches, mis amados. Les voy a pedir si pueden prender sus cámaras para poder verles. Está bueno que nos veamos. El Señor les bendiga y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que ya ingresamos al capítulo 13. ¿Qué les parece? Ingresamos al capítulo 13 y el título de hoy se llama Rebelde Piadoso. un título un poco contradictorio, pero es así, Rebelde Piadoso. Vamos a ir rápidamente a nuestro libro de Romanos capítulo 13. Vamos a tomar en esta oportunidad desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Con tu anotador allí, como siempre, con tu Biblia. Y como decía Gris, con tu café, tu mate, tu té, lo que sea. Tu ñoqui, no sé, porque algunos están ahí con carpa comiendo algún ñoqui que quedó al mediodía. Vamos a ingresar a Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora vamos a ingresar a la versión Biblia lenguaje sencillo, como les tengo ya acostumbrados. Dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. ¿Qué les parece, no? Como en pocos minutos nos clarifica la palabra del Señor, ¿no? Con respecto a estos textos que por ahí lo hemos leído tantas veces, ¿no? Bueno, para profundizar un poquito más, para adentrarnos a estos 7 versículos, que la Biblia en lenguaje sencillo tiene como título Sumisión a las autoridades.
Y la Biblia Reina Valera la misma, o sea que utilizaron el mismo título, sumisión a las autoridades. Por unos momentos, vamos a imaginarnos que nos metemos en la máquina del tiempo. Siempre me gusta jugar con esto, ¿no? Te metes en el túnel del tiempo para los más veteranos, digamos, como yo, o el DeLorean, que también no es tan nuevo, ¿no? Pero que viaja por el tiempo. Y ahora vamos a imaginarnos que nos subimos a la máquina del tiempo y de repente, bueno, viajamos y nos encontramos luchando con un dilema moral muy, muy particular. Vos tenés que seguir tu conciencia. Vos tenés que tomar una decisión porque de repente te encontrás en un medio ambiente, en un ámbito, en un lugar diferente. Vos estás en el año 1936, viajaste en el tiempo, y sos un cristiano, pero alemán, que vive en Berlín de esa época. Y ahí gobernando un dictador enfermo de prejuicios y megalomanía. Se le ha dado un inmenso poder por un número creciente de conciudadanos también sin criterio y a veces violento. Pero el futuro es brillante en Alemania. O sea, este gobernante hace cosas que no sé en qué anda, pero las cosas están funcionando bien. La propiedad ha vuelto a sus dueños, la gente trabaja de nuevo, hay prosperidad, los negocios están, a fin, proporcionan muchas ganancias, todo lo que emprenda funciona. Y las Olimpiadas de verano en Berlín permitirán que Alemania, aún inclusive, se sienta orgullosa de sus atletas. Porque convengamos que las cuestiones deportivas para un país hoy es muy importante. Nosotros como argentinos lo sabemos bien. Cuánta honra y cuánto orgullo sentimos de ser argentino por el tema deportivo, ¿no? Pero en Alemania del año 1936 suceden otras cosas. Mientras tanto, mientras estamos prosperando, todo está floreciente, a algunos amigos y vecinos judíos se les está obligando a llevar una apuesta de un destrato, algo ignominio, algo realmente degradante, colocándole una despreciable estrella de David para identificarlos. Y de repente estos judíos, muchos de ellos han comenzado a desaparecer y nadie dice nada. Nadie se mete. Cada día que pasa se te presiona para decidir tu lealtad. ¿Seguimos bien con mi gobierno? ¿Estás contento? Y el apoyo al Führer y la mayoría de sus iguales están felices por el trato a los judíos como personas indeseables. A vos te va bien económicamente, pero hay muchos judíos que le está yendo mal. ¿Te opondrías abiertamente a su gobierno o reconocerías su soberanía y obedecerías sus mandatos? ¿Qué harías? O sea, a vos te va bien, tu casa prospera, tu negocio prospera, te compraste 2 autos, pero está pasando algo muy raro. Así, de la misma manera, los creyentes en Roma, volviendo al tiempo de Pablo, sin duda encontraron más fácil quedarse en la seguridad de sus propias comunidades que enfrentarse a sus magistrados paganos. Todo aquel que de repente rendía tributo al emperador de Roma y toda comunidad como
como Éfeso y otras provincias romanas, aquellos que eran, digamos, leales al emperador, les iba bien económicamente. Ustedes recordarán en el Apocalipsis cuando el Señor habla con nombre y apellido de una iglesia, ¿no? Casa de oración de Esmirna, ¿se acuerdan? Y Esmirna era una iglesia que estaba empobrecida en un ámbito rico, prosperaba, era próspera, era una ciudad portuaria donde, bueno, había exportaciones, importaciones, cambio cultural, había fiesta, había de todo, pero la iglesia se apartó de eso y la iglesia se le comenzaron a cerrar las puertas, empezaron a querer ahogarlas. Por eso eran tan importantes las ofrendas a los santos. Por eso era tan importante cuando se reunían ofrendas para ayudar a esa gente que los estaban matando de hambre. Era tomar una decisión. A Esmirna solamente, creo que fue Policarpo, que le dijeron, mira, si solamente te entregas un incienso, un ramo de ciertas flores a la estatua del emperador vivo, el Dios vivo, se te perdona todas las faltas y podés seguir con tu iglesia, podés seguir haciendo lo que sea, pero no te olvides de dar tu honor y tu adoración al César. Y muchos morían ahí mismo. Muchos eran decapitados ahí mismo por negarse a honrar al César. Y los creyentes de Roma estaban en una situación cómoda. Ahora, los cristianos, por otra parte, pueden volverse provocadoramente independientes, alimentando una animosidad rencorosa, o sea, y una actitud antigubernamental. Y de hecho que los hay, hay muchos, luego ministerios, inclusive en sus propias iglesias, identificándose con una postura política, ¿no? Y casi ven como su deber estar todo el tiempo protestando contra el Estado. Y si, bueno, vamos a hacer unas bombas Molotov y vamos a tirar en la Casa Rosada, en el Congreso, en el digamos, el ministerio, en el palacio del ministerio de tal. O sea, y sé que muchos cristianos han incurrido en eso, y bueno, yo sé que algunos inclusive lo mantienen. Hablo a nivel general. Y voy a hacer eso por un lado, ¿no? Ponerse en contra. Por otro lado, estar pasivo, decir, bueno, que hagan lo que quieran. Y por otro lado, ponerse en contra. Y activamente en contra. Voy a hacer una pregunta incómoda. Obviamente nadie tiene que responder, pero en su conciencia lo vas a responder. Porque, bueno, obviamente que uno protesta, estamos muy acostumbrados, bueno, este país, Argentina, yo tengo muchos años de ser argentino y de ver muchas cosas, ¿no? Yo pasé por todas las etapas, ¿no? Desde la dictadura, o sea, el fin del gobierno de Perón, Evita, hasta el día de hoy, o sea que vi muchas cosas. Y se nos ha acostumbrado en los últimos gobiernos a reclamar nuestros derechos, pero nuestras obligaciones, bien, gracias. Y la pregunta que voy a hacer es un poco incómoda. Y usted puede decir, ¿a vos qué te importa, pastor? ¿A usted qué le importa? ¿Estás pagando tu tributo a Arca? ¿Qué es eso? ¿El Arca de Noé? No, el Arca ahora es la FIP, ¿no? Lo que era la FIP, lo que era... no sé no recuerdo cómo se llamaba anteriormente. A nadie nos gusta pagar los tributos. A ninguno nos gusta. Te llega el sobrecito y los coleccionás los sobrecitos. Los impuestos. También observo una actitud de no involucrarse, también el otro lado, de no involucrarse, lo cual también es insano. La persona con esta determinada opinión quizás piensa, somos ciudadanos del reino de Dios. Así que cualquiera y toda participación en los asuntos civiles es una pérdida de tiempo en el mejor de los casos. Y en el peor, una participación potencialmente pecadora, porque no me puedo yo de repente involucrar en el tema político. ¿Para qué preocuparme? ¿No? O sea, les estoy presentando los dos extremos, ¿no? El que no me importa nada, en el medio el que protesta y va a tirar piedras, y el otro que dice, no, yo nada, ¿quién es? No sé ni quién gobierna ni quién es el ministro de Economía, a mí no me importa. Yo soy del otro mundo, hermano. Ese es el otro extremo, ¿no? Vivir en un frasco.
Ahora el apóstol Pablo piensa de modo diferente, y ahí es donde nos interesa, ¿no? Porque el apóstol Pablo escribe inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Y explica por qué los cristianos deben evitar esos dos extremos. Vamos a leer, vamos a repasar Romanos 13:1. Sométase, o sea, es una orden, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, el gobierno anterior que hemos tenido tuvo, el infortunio de caer en, digamos, en una pandemia, ¿no? Y bueno, yo creo que ellos trataron de tomar medidas y bueno, todos adentro, ¿no? Fue la cuarentena más larga de la historia y del país, ¿no? Está bien, está mal, ese es un tema opinable. A lo que voy es que todos nos sometimos a eso, ¿sí o no? O alguno salió con la bandera, no, yo soy libre. No, todos nos sometimos a eso. ¿Por qué? Porque es una orden. Y la orden está para acatarlas. Ahora, si ellos se equivocan, rendirán cuenta a Dios. Si ellos lo hicieron por una cuestión que esconde detrás una intencionalidad, hay otra cosa detrás, bueno, eso rendirán cuenta a Dios. Nosotros lo que hacemos, mientras no transgreda la voluntad de Dios, obedecer. ¿Se entiende, no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un aspecto importante de lo que hemos llamado gracia horizontal. O sea, la gracia horizontal tiene que ver con nuestra responsabilidad con el otro, ¿no? Nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque somos ciudadanos de un país, de un estado, de una provincia, de un municipio, y ahí, ¿no? Y Pablo manda a los residentes de Roma, no nos olvidemos el contexto histórico, a aquellos que después van a leer esta carta, como nosotros que hoy estamos leyendo, a sujetarnos a las autoridades gubernamentales. Y si esto fuera todo lo que tuviéramos que considerar, quizás este requerimiento podría ser confuso si lo dejamos ahí. Por eso vamos a avanzar. Las autoridades temporales están destinadas a caer todas. Monarquías, dictaduras, democracia y todo tipo de gobierno van a caer cuando Jesús regrese y reine sobre este mundo. Todo va a caer cuando Él vuelva. Se termina, cuando Él vuelva, se termina, el último gobierno mundial va a ser el gobierno del anticristo. El último gobierno en esta tierra del hombre, por el hombre, va a ser el anticristo. Después viene el Señor y termina con toda la historia de gobiernos desde la época de Nimrod, cuando comenzó el gobierno en Torre de Babel. Ustedes conocen la historia en Génesis, cuando comienza el hombre a organizarse y el gobierno del más fuerte, comenzaron a agruparse, a hacer tipo ejércitos, y esos dominaban, ¿no? Bueno, cuando venga el Señor se termina la historia del gobierno humano. Así que no nos debe preocupar si gobierno más o menos bueno, malo, excelente, no importa. Todo va a terminar. Aún más, estas autoridades son partes y parcela de un sistema mundial que recompensa el mal y se opone a la justicia de Dios. Más o menos podemos tener, como en el caso nuestro hoy, que nos toca un gobernante, un presidente que considera a Dios, ¿no? O sea, no niega a Dios, al contrario, honra con sus palabras y dice, no, Dios, cuando dice la fuerza del cielo, está hablando de un texto bíblico, reconoce, no es un gnóstico ni un ateo, sino que es alguien que está, digamos, un poquito más alineado a lo que nosotros pensamos. Entonces, el obedecerlos no equivale a oponerse al orden de Dios, porque si nos tocara un presidente ateo, es lo mismo, tenemos que obedecer. Pregunto, ¿el obedecerlo no equivale a oponerse al orden de Dios? No necesariamente, en principio. Y Pablo sigue explicando que aunque el mundo se ha revelado y un maligno sistema mundial nos rige, porque de hecho inclusive por revelación sabemos que este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Lucifer, es Satanás. Entonces, a pesar de todo eso, Dios mantiene el control.
Y gloria a Dios por eso. Y gracias, Señor, por eso. Porque si no sería realmente el fin de todo. A todas las autoridades terrenales se les ha concedido un monto limitado de autoridad. Y aunque a veces se comportan deficientemente, el Señor las usa para llevar a cabo sus propósitos. Fíjate lo que, anótalo, te lo voy a leer yo aquí, Daniel capítulo 4. En su versículo 32 es el profeta hablando de parte de Dios al rey supremo, porque ese era una especie de un rey mundial que se llamó Nabucodonosor. Y le dice el profeta al rey: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amados, si en nuestro país gana tal candidato, aunque no nos guste, no nos simpatice, Dios le permitió. Dios le dio a ese hombre el poder para que gobierne. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, como una regla general, no debemos ser antigobierno, ya de plano. No podemos ser pues sí, podemos protestar o no estar de acuerdo, está perfecto. Pero no podemos manifestar de una manera violenta o atizar, ¿no? Una movida, ¿no? Como salir con los bombos y a tirar piedra, ¿no? No debemos ser antigobiernos. Entonces Pablo da 3 razones, que es la que vamos a delinear brevemente. Primero, las autoridades terrenales son agentes de la ley y el orden. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. Eso va más allá del color político. El ser humano intrínsecamente está inherente en el ser humano la anarquía. ¿Sí? O sea, desde el jardín de infante tiene que haber una autoridad. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Vayamos a la escuelita dominical, a la escuelita bíblica de los días domingos, de los días miércoles, que están aquí, creo que hay algunas de las maestras, que los niños, si los dejas solo, te incendian la iglesia, ¿no? Tiene que haber alguien dando orden, no, siéntese ahí, no, silencio, no, siéntense, párense. Necesitamos gobierno en todos los órdenes de la vida. Siempre cuando hay alguna situación que se escapa de las manos, siempre o naturalmente se levanta uno a dirigir, decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a organizarnos, vamos a ordenarnos, si no, esto va a ser un caos. Uno por allá, otro por allá, no. Necesitamos gobierno, porque como masa, digamos, como población o como multitud, somos ingobernables. Entonces necesitamos ser gobernados a través de la fuerza. A través de la fuerza. Las fuerzas que están colocadas, la policía, el ejército, la prefectura, gendarmería, bueno, y todas las fuerzas que hay están colocadas por Dios y es idea de Dios. No debemos ser antigobierno. Entonces, lo primero, las autoridades terrenales son agentes de la ley y el orden. Esto lo vemos en el versículo 1 del capítulo 13. Segundo, la obediencia civil nos permite temer a Dios, no a las personas. Nosotros respetamos la ley porque tememos a Dios, no a las personas. O sea, está claro eso. Y eso lo vemos en el versículo 2 al 4 de este capítulo. Y tercero, la obediencia civil nos permite vivir más allá de todo reproche. Versículo 5 al 6. Vamos por la primera. Las autoridades terrenales son agentes de la ley y el orden. Después que Dios creó al mundo, lo llenó, lo organizó y le dio propósito a cada cosa creada. Cada cosa creada que Dios en su saber, en su ciencia, en su conocer perfecto, cada cosa tiene una razón de ser. Desde un escarabajo a un insecto, seres marinos, aves, todo tiene razón de ser. Las plantas, todo. Entonces Dios lo hizo perfecto y estableció en cada uno de ellos una ley.
Cuando los gobiernos establecieron leyes e hicieron justicia, ¿no?, honraron el orden creado por Dios, aun cuando no lo hicieron de manera perfecta. Si ustedes estudian la historia, van a encontrar que inclusive antes del Decálogo, antes de que Moisés recibiera de parte de Dios las tablas de los mandamientos, que de ahí se rigen, de ahí se salen todas las leyes de las grandes democracias, de las democracias europeas y la democracia americana. De ahí salen todas las leyes. Antes que existieran esas leyes, muchos años antes, ya el hombre se manejaba con leyes. El código Murabi, ¿no? Eran antiquísimos, y que ya ellos tenían un concepto de respetar la vida, de respetar el orden. ¿Qué significa eso? Que Dios establece la ley en el corazón del hombre. Como dice Romanos, aunque no haya ley, el hombre ya tiene ley en sí mismo, en su corazón, porque Dios se lo instaura. Entonces, así y todo, la anarquía es mala para todos. La anarquía no es buena, aunque algunos pregonan la anarquía, ¿no? O sea, cuando dicen, cuando usted escuche la frase que se vayan todos, ¿quién va a gobernar? Y uno va a gobernar, el más fuerte, el más violento va a gobernar. Y estamos cayendo en lo mismo, va a haber uno que va a gobernar. Entonces la anarquía es terrible, no le hace bien a nadie. Por lo tanto, los gobiernos sirven los propósitos de Dios, ya sea que se lo propongan o no estos gobernantes. Y ellos se forman y prosperan con el permiso de Dios. Y dejan de existir cuando ya el Señor dice, listo, no va más, no me serví más para mi plan, no va más, listo, acá se te terminó. Vamos al versículo 2 al 4. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien la autoridad. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, espada hoy podríamos decir un arma, hoy tienen una pistola o un fusil, no sé. La obediencia civil nos permite temer a Dios, no a las personas. Si tememos a Dios, respetamos a las personas. Enemistarse con un gobierno es oponernos al instrumento de justicia de Dios. Hablando en términos generales, hay raras excepciones a esta regla, obviamente, pero todos los gobiernos, aún los crueles y los totalitarios, quieren que sus ciudadanos vivan en paz, o sea, tampoco quieren vivir en medio del caos. Quieren, o sea, a la fuerza mantener el orden y lo mejor que les puede pasar es que el pueblo viva en paz. Y que el pueblo permanezca productivo y que no ocasionen problemas. Las únicas personas que realmente necesitan temer son aquellas que están haciendo algo malo, aquellas que están infringiendo la ley. Si vos querés vivir sin temor, solamente hace el bien. Obedece las leyes, paga los impuestos. Si el semáforo se pone en rojo, no pases de largo. No te aproveches de la propiedad de tu vecino. No invadas una propiedad ajena. No usurpes una propiedad ajena. No robes un banco. Además, si hacemos el bien, ganaremos una buena reputación de los que están en autoridad. El beneficio de vivir sin temer a Dios, sin temor, del gobierno, recapitulo. El beneficio de vivir sin temor del gobierno es doble. Primero, nos libera para temer a Dios.
Y esto es respetar la autoridad de Dios y hacer el bien porque a Dios le place eso. En segundo lugar, nos permite servir a Dios más libremente que si estuviéramos metidos en prisión innecesariamente, por ejemplo, por hacer lío. O sea, como sucede. Vamos a leer en Romanos 13, 5 al 7, es lo último. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nosotros como cristianos debemos pagar los impuestos. Tenemos que pagar la luz. Si consumimos luz, hay que pagar la luz. Si consumís un servicio, pagás el gas, no te vas a pinchar no te recomiendo que pinches el caño del gas y te sueldes ahí un caño para vos. No, hay instrumentación para todo esto, ¿no? La obediencia civil nos permite vivir por encima de todo reproche. ¿Qué significa esto? La motivación para que los cristianos se comporten bien y obedezcan las leyes no es meramente para evitar ser capturados y castigados, sino para satisfacer su propia conciencia. Uno hace lo que es bueno, como dice Santiago, creo que 4:4, ¿no? El que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Uno hace las cosas porque sabe que está bien. Presumiblemente, la conciencia cristiana es el producto de la transformación del Espíritu Santo. Un buen ciudadano, un buen cristiano, es por la transformación de Dios en la vida de esa persona. Así que, de nuevo, obedecer la ley civil es someterse a Dios. Mientras la ley civil ande por los andaniveles correctos, obvio. Los cristianos judíos habrían pugnado, habrían batallado con este tema. Ellos no querían pagar impuestos a un gobierno pagano. Ellos se oponían a dar su dinero, ¿no? No a causa de un afán de lucro, o sea, por no darle al Estado y quedarse ellos con el dinero, no, sino que a partir de un deseo de permanecer santos, porque ellos, ¿se acuerdan que los judíos era todo muy digamos, exterior, lo exterior? Entonces, los judíos consideraban los impuestos pagados al César como dinero quitado a Dios. No, ¿cómo voy a darte dinero a este pagano que hace desastre y adora no sé a quién, ¿no? Pero vemos que el Señor dice todo lo contrario, ¿no? En Mateo 22, por ahí dice: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y qué increíble, ¿no? Porque ese mismo César es el que avaló la propia muerte de Cristo, ¿no? Pablo solo estimaba que el pago de impuestos era una contribución al bien común. Uno cuando paga un impuesto es una contribución al bien común, claro. Yo sé que en nuestros países como los nuestros, a veces la corrupción te desanima a pagar impuestos, la verdad. Si voy a pagar si estos se roban todo, ¿no? También, bueno, eso es una situación, pero nos toca hacerlo. Y insisto, si ellos roban eso, van a rendir cuenta a Dios. Amados, los políticos también van a rendir cuenta a Dios, ¿eh? Si ellos roban, si ellos hacen cosas indebidas. Ayer hablaba con un amigo y hablábamos de esto, ¿no? Toda la corrupción que ha habido en los gobiernos, no solamente es que se llenan de dinero, ¿no? Que dinero que no les alcanza la vida para gastar tanto dinero que roban, sino que eso representa el hambre del pueblo y representa la muerte de muchos ciudadanos, porque a causa de lo que ellos roban no hay insumo en los hospitales, no hay patrulleros, no hay ambulancia, ¿se entiende? Entonces indirectamente matan a mucha gente. Bueno, eso cada uno rendirá cuenta a Dios. A lo que nos toca a nosotros hacer, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. ¿Cómo pagar la luz? Si vos tenés un servicio de luz, tenés que pagarlo. Los judíos consideraban los impuestos como algo, una plata tirada. Pablo solo estimaba que el pago de impuestos era una contribución al bien común, lo cual Dios alentó aún durante el exilio.
Fíjate lo que dice Jeremías 29:7, lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, Jeremías 29:7. Dice, busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. ¿Te das cuenta? Si le va bien a la ciudad, le va bien a la gobernación y todo funciona, nos va bien a nosotros. Es así. Aún más, debido a que los magistrados sirven con el permiso de Dios, obviamente habla de los jueces, los que están en autoridad. Obviamente es que no entremos a tocar temas de la actualidad porque los jueces dan vergüenza hoy, algunos, no todos, dan vergüenza. Pagar su salario sirven a los intereses del Señor. O sea, pagarle el salario a un ministro, a un juez, a un gobernante honrado, obviamente sirve a los intereses del Señor. Romanos 7:13 dice, ¿eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. O sea, lo que es bueno me trae bienestar. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. La declaración resumen de Pablo alienta a los cristianos a vivir respetuosa y honorablemente a los ojos de quienes nos gobiernan. ¿De quienes nos gobiernan? ¿Cómo? Cumpliendo todos los requerimientos y responsabilizándose con todas las obligaciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro, nosotros como iglesia, como una iglesia local, tenemos que regularnos o regularizarnos. Ya gracias a Dios nos regularizamos. Tenemos fichero de culto a nivel municipal y tenemos fichero de culto a nivel nacional. Rendimos un informe cada cierto periodo de meses de lo que acontece en la iglesia. Bueno, todo eso de informe va, por decirlo de alguna manera, al gobierno. Entonces ellos ponen el sello, está todo perfecto, sigan adelante. Es una manera de cumplir. Hay muchas iglesias que no lo hacen. Bueno, nosotros tuvimos mucho tiempo, pero no porque no queríamos, sino que se complicó un poquito la burocracia. Pero está la intención de hacerlo. Pero otros no tienen la intención. No, la iglesia es del Señor y no se mezcla con el mundo. Y eso está mal. Tenemos que ordenarnos. Noten que nuestra deuda con el gobierno incluye más que los meros impuestos y gravámenes. Estamos hablando de dinero, ¿no? Dinero. También debemos respeto. Cuando ustedes, los que pagan impuestos, yo creo que la mayoría pagan impuestos o van a pagar la luz. Bueno, hoy es todo tan fácil, ¿no? Virtual, ¿no? Pero algunos todavía, como decía alguien, yo quiero que me pongan el sello, quiero ver al cajero que le ponga el sello y que recibió el dinero pagado, ¿no? Y bueno, sí está bueno. Y uno va con el dinero. Ahora se me ocurre una pregunta. ¿Van ustedes, imagínense cuánto pueden pagar de luz? No sé, 100.000 pesos. 80.000, más o sí, dice Sara. Pregunto, ¿no? Ustedes van con, son 100.000, con todo billetes de 1.000. ¿Ustedes lo hacen acordeoncito a cada billete y se lo ponen arriba de la mesa del cajero? No. No hacen a triangulito, hasta triangulito hacen. ¿Vieron como los petardos esos de triangulito? Así hacen los billetes cuando ponen en la ofrenda. No hacen eso cuando van a pagar la luz o los impuestos, ¿no? Digo, no, porque el cajero te va a mandar a freír churro, ¿no? No, bien planchadito, con una gomita. Bueno, es un tirón de oreja para algunos que a pesar del pedido lo siguen haciendo. Debemos respeto, debemos honrar. Y Pablo lo describe esto como temor a Dios, honor a Dios, no a los hombres, indirectamente. Pero primero lo hago para Dios. Por eso dice Pablo, cuando lo hagas a los hombres, no lo hagan por el ojo humano. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Háganlo como para Dios. Y el apóstol simplemente aplica un principio anterior a nuestra relación con el gobierno. En cuanto, esto lo estudiamos la última clase, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres, incluyendo al gobierno. ¿Qué te parece? Cuando cumplimos con los requerimientos, hoy vamos rápido, enseguida ya termino.
Cuando cumplimos con los requerimientos de la buena ciudadanía, lanzamos una luz positiva presentando a Jesucristo. Y quizás creamos oportunidades para proclamar las buenas nuevas con mayor libertad. Hoy, gracias a Dios, tenemos libertad de culto, amados. Y la iglesia evangélica, hablamos de esta manera, está siendo bien vista en el gobierno. Está inclusive siendo respaldada. O sea, no hablo a nivel genérico, ¿no? No la arruinemos, pueblo del Señor. No la arruinemos. Hagamos nuestro papel como iglesia. Pablo sabe que la cuestión de la obediencia a las autoridades mundanas puede ser espinosa. Yo sé que algunos lo están pensando. Pueden ser espinosas para el cristiano. Después de todo, Pablo escribe a los creyentes en Roma en medio del reinado de Nerón. Nerón que mandó, después enloqueció, quemó Roma y lo culpó a los cristianos y los mandó a matar a miles de cristianos. Se volvería brutalmente, horriblemente brutal pocos años después de que Pablo digan honren a Nerón. Tremendo, ¿eh? Comprendamos que obedecemos a un rey celestial. Miren, amados, lo que dijo el Señor allí en Mateo, dada al César lo que es del César, o sea, tributo, honren la deuda con el César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eso no pasó de moda, ¿eh? Sigue vigente esa palabra. Lo que dijo Jesús sigue vigente. Honren, no importa si está el partido, el gobierno amarillo, el rojo, el violeta o el azul, no importa, honrenlo. Es un equilibrio delicado que puede ser difícil de mantener, lo entiendo. Tenemos que permanecer comprometidos significativamente con las autoridades mundanas, sin perder lo que nos distingue como cristiano en lo moral. Yo sé que muchas madres de hijos chicos y de hijos también que ya están en la secundaria y algunos en la universidad están atentas y atentos por todo lo que le enseñan y le meten los libros asquerosos que andan dando vuelta. Obviamente ahí usted se pone firme. Vos te pones firme como mamá diciendo, no, este hijo no lo leas. O hay cosas que yo voy a hablar con la maestra. Y ahí sí tenés que intervenir. Ahí ya está, ahí te pones un rebelde, aunque seguís siendo piadoso. Por eso el título es Rebelde Piadoso. Sí, soy piadoso, pero hasta cierto punto. Cuando ya no transgrede la ley de Dios y la ley moral, ahí sí ya, ahí sacamos toda la armadura, ¿no? Sin embargo, en raras ocasiones no nos queda otra opción sino desobedecer abiertamente los mandatos del gobierno, y en ocasiones aún más, en raras ocasiones, tenemos que buscar sacarlo del poder. Ya sea a través de la oración, ya sea a través de proclama, etcétera, ¿no? Obviamente, si hay situaciones, estamos hablando de situaciones extremas, por ejemplo, como podría pasar en un gobierno en África. Ya me voy al extremo. En África, de repente, un gobernante puede decir y hacer cualquier cosa. Todos los gobiernos hacen cosas que son inmorales, lo sabemos. Pero por lo regular nuestra mejor respuesta es permanecer significativamente comprometidos de manera que nuestra influencia pueda cambiar las cosas para mejor. Es bueno que estemos allí. Pero cuando una autoridad gubernamental nos manda a hacer algo inmoral, en ese caso, esa es una cuestión completamente diferente. Tenemos el deber de desobedecer a ese mandato. Tenemos un ejemplo bíblico, Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque te cueste la vida. Pues tenés que te prohíban orar, como ya está pasando en algunos lugares, te prohíban asistir a la iglesia, te prohíban enseñarle a tus hijos a orar o a leer o cantarle al Señor, ponele un extremo, y ahí vos ¿qué vas a hacer? Vas a obedecer lo que Dios te dice. Vas a enseñarle a tus hijos, vas a orar, vas a cantar, aunque te cueste ir a la cárcel. Es un extremo, estamos hablando de hermanos que están pasando por esto.
solamente por orar. En países como Irlanda, mismo en Londres, está prohibido pararse delante de un edificio gubernamental y orar. Viene la patrulla y ¿qué está haciendo? Estoy orando. No, usted no puede, está prohibido orar, te llevan preso. Aunque no digas nada, aunque estás con los labios cerrados, le dicen, no, estoy meditando en Dios. No, listo, preso. Y no es una exageración. Investiguen, averigüen que es así. Pacífica y respetuosamente tenemos que hacer como Dios manda. Y esto puede resultar en que tengamos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, la cual puede incluir castigo, persecución o tener que exiliarnos o refugiarnos en alguna parte. Muy rara vez, y es posible que nos llamen a tomar las armas. ¿Escucharon, no? Muy rara vez para proteger al inocente del régimen cruel. Entonces, estoy hablando de extremos, que Dios guarde nuestro país, que no suceda. Pero cuando eso ocurre, lo único correcto es pelear. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada de eso? De que debemos amar, perdonar, todo, pero si vienen a atacar a tu integridad física y a tu familia, vas a hacer algo. No sé si vieron, y si no la vieron, se les recomiendo que se tomen como tarea del seminario para que lo vean. Hay una película que se llama El Rescate. No sé si alguno la vio, levante su mano. Ahí Romy la vio Jorge, la vio David, la vio Rica. Todo lo que le gusta en las películas de acción la vieron, ¿no? De casualidad que la vieron. Bueno, eso habla de un caso, de una película, un caso real de un misionero que se va a Uganda a misionar y abrir un lugar a los niños y predicar la palabra, y el ejército cruel capturan a los niños para hacerlos soldados y matan a todos los padres. Cuando van a las aldeas, matan a todos, al niño, todo. Entonces este misionero se arma porque nadie se defendía. Entonces no cuente el final, dice. Bueno, véanla, El Rescate. Después, si podés, Lu, poné el anuncio en el grupo. Cuando los gobiernos se comportan mal, la desobediencia y la oposición no deben saltar a la mente antes que se haya agotado todo esfuerzo de obedecer. Somos pacificadores. La paz de Dios está en nosotros, la prudencia. Pablo mandó esto no solo para enseñar a los creyentes a existir en situaciones complicadas con los gobiernos incrédulos, sino a alentar una relación de amor entre los cristianos y las autoridades, en las autoridades civiles. Sí, escuchaste bien, una relación de amor. Tenés que amar a tus gobernantes, porque dentro de amar a tus enemigos y amar, o sea, las autoridades no son nuestros enemigos. Imagínate si no tenemos que amarlos y orar por su salvación, que el Señor salve el alma de nuestro presidente, del vice y de todos los que están en la autoridad, que el Señor los salve. Una creciente comprensión en la que los oficiales del gobierno se sientan aceptados, apoyados, alentados y aún apreciados, porque generalmente los políticos son todo lo contrario, despreciados, a veces son calumniados, porque está establecido que todo político es sucio y no es así. Sí, están, así como los pastores, todos los pastores son corruptos, todos los pastores son mentirosos y falsos. No, sabemos que no es así. Algunos sí, otros no. Lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa con los gobiernos. Cuán maravilloso sería para un asediado burócrata político llegar a proferir un gran suspiro de alivio cuando descubre que hay un pueblo verdaderamente cristiano que ora por ellos y que desea el bien, no solamente de ellos, sino el bien de toda la patria, de todo el país. Dios bendiga a Argentina. Fin. Si el Señor nos dice otra cosa, el próximo martes continuaremos con nuestro capítulo 13. Que Dios te bendiga.